Tienes razón. Me alegra que hayas reconocido el lugar, agregó Ebramar sonriendo. Bueno, estamos llegando. Levantó la mano, dibujó un signo cabalístico en el aire, pronunció una fórmula y el barco se hizo invisible a los ojos de los impíos y comenzó a aterrizar rápidamente. Allí, el banco formó una ensenada. Al final de una roca alta se encontraba un edificio rodeado por un jardín. Era un pueblo maravilloso con torres de aeropuerto, galerías y columnatas. Detrás de una densa vegetación. A la luz de la luna, salpicaduras y chorros de fuente y se podían vislumbrar estatuas blancas. Una de las galerías estaba comunicada con una gran terraza flanqueada por una barandilla. Mellado, una amplia escalera conducía a la orilla del mar. El barco flotaba al nivel de la terraza, y Dakir atrajo su atención hacia un sofá cerca del pretil. Allí, sobre los cojines de seda roja, yacía una joven de unos 17 años. Años de edad. Llevaba una amplia capucha de seda, adornada con encajes y bordados. Era una criatura encantadora, frágil y aireada como una mariposa, su denso cabello castaño claro salpicado de oro enmarcaba el rostro pálido y delgado, en los grandes ojos de zafiro, oscuros con mirando a la luna, una expresión abatida se había congelado. Ella es hermosa como un sueño, pero se está muriendo, murmuró Dakir vacilante, contemplando la mujer. Es verdad. Pero por casualidad no puedes curarlo, solo es impotente para la ciencia ciega oficial, porque no puede encontrar la razón de la enfermedad. Echa un vistazo a la pureza cristalina de fluidos que lo rodean. El alma de esa chica es un diamante en bruto esperando a un joyero hábil, entonces brillará con todo su esplendor. Incluso ahora puedes ver cómo esa luz pasa a través de la piel, vuestra alma, aunque no iluminada por el conocimiento, ya posee la fuerza y la fe como crecen las alas. Mira ahora los reflejos de tu pasado. Vaya. Circo, bestias. Era una mártir, balbuceó Dakir nerviosamente. Sí, ella murió por la fe. Es un alma exaltada, ávida de conocimiento superior, pero no te des cuenta porque te encarnaste en una familia atea, donde el único Dios es el oro. Ella busca algo que no sabe bien, como un músico que intenta en vano reconstruir en su mente una melodía que lo escuche en alguna parte. Las llamas internas devoran su frágil envoltura. Ahora, si apruebas mi elección, sana a esa joven criatura, devuélvele a Dios, que escondido de ella. La niña lo amará, y si eliges ser una persona de incógnito, un amigo del pobres, ella os podrá ayudar a aminorar los sufrimientos humanos, porque la ira divina está cerca. En esta obra de caridad, que os reconciliará con los seres humanos, os olvidaréis de vuestro manto resplandeciente de un mago, teniendo al lado una flor maravillosa revitalizada, por ti, Salva. Educado y educado. Los hermosos ojos claros de Dakir brillaron con alegría y apretó su mano con fuerza. Ebramar. Gracias, maestro. Entiendo la importancia y grandeza de esta nueva forma de prueba que debo emprender, y la acepto con gratitud. Basta de conocimientos y poderes mágicos, es tiempo de darle trabajo a mi corazón y convertirme en un hombre, en el mejor sentido de la palabra. Entonces aceptas casarte con esa chica. Sí, señor. Excelente. Cómo lo curará, cómo lo sabrá, dependerá completamente de tú. Y si le imprimes un poco de romanticismo, tampoco te vendrá mal, concluyó sonriendo Ebramar. Según lo establecido, Olga Bolotova regresó al día siguiente a la casa de su tía, y la noticia de su matrimonio con el muy interesante príncipe Supramati causó un gran revuelo entre los bellas amazonas, generando no pocas envidias, unas francas, otras disfrazadas. La zarina de las amazonas recibió con los brazos abiertos a su futura pariente, y el día de la anunciación oficial de compromiso, preparó un banquete pomposo. La boda estaba fijada para dentro de 3 semanas. Ese día, Narayane irá en la mañana con regalos para su futura prima y entregó de Suramati una caja con un collar de diamantes y zafiros de extraordinaria belleza. El presente imperial, de valor incalculable, provocó una tormenta de admiración y envidia entre los amigos de Olga, que estaban desayunando en su casa. Cuando la primera emoción se calmó, la atención de las niñas se centró en Narayane. Habiendo anunciado que tenía hambre, se sentó a la mesa, rodeado de las bellas amazonas que le sirvieron panecillos y mermelada. ¡Ay, príncipe! ¿Por qué no te casas tú también? ¿Por qué no hacer feliz a uno, mujer?, insistió una bella y fogosa amazona, lanzándole una mirada llameante. No me caso porque no quiero tu desgracia. Ya saben, señoras, soy un polilla,
¿Alguien ha visto alguna vez una polilla casada? Ella solo sabe volar de una flor a otra. Narayane sonriendo con picardía. Todos rieron. Cuando después las muchachas se dispersaron para atender sus quehaceres, y Narayane se quedó solo con Olga, comenzó a observarla en silencio. Rosada y radiante de felicidad, releyó por 20ª vez la nota que venía con el regalo. Al verla hermosa, vivaz y feliz, Narayane sintió pena por ella. En poco tiempo, el fuego del mago consumiría esa delicada flor, su cabecita caería con la muerte. Él suspiró, en este minuto Olga dobló la carta y dijo, qué bueno y magnánimo es él, y qué feliz soy. Una sonrisa alegre y burlona se dibujó en los labios de Narayane. Tampoco puede quejarse de mala suerte, teniendo a esta belleza a su lado, pero mi hermosa Olga, no te dejes llevar tanto por los sueños. A pesar de todas las cualidades espirituales e intelectuales, mi querido hermano tiene un defecto, por grande que sea, es un santo. Puede ser admíralo, adóralo, ora a él, y todo esto lo aceptará con benevolencia, pero ama como nosotros amamos nosotros pecadores, él no sabe, y sé que no será solo una lágrima que derrames en el altar del santo, que, sin embargo, no lo comprenderá. Silencio, cabrón. Sé perfectamente lo indigno que soy de él, pero es bueno. Conmigo y siempre estaré a tu lado, no quiero nada más para mí. Bien, bien. Como novias, las mujeres siempre son modestas, después que se casan, luego empiezan a exigir sus derechos, observó Narayane con ironía. Olga se sonrojó, inclinándose sobre él, dijo con tono inquieto, sí, cuando no es con magos, sino con maridos corrientes, como tú, para ejemplo, basta que la mujer le dé la espalda, y él la traiciona. Tan hermosa como eres, yo no me casaría por nada de este mundo, además, eres inmortal. Un marido inmortal y todavía infiel es una deshonra para la mujer que ama. Yo me quedo con el santo. Narayane estalló en carcajadas. Gracias por tu franqueza. Sin embargo, sé más prudente, futuro pequeño mago, no hables en voz alta. Altos secretos de estado. Y ahora estemos en buenos términos y sigamos siendo buenos amigos, nadie más te deseo mucha felicidad con tu santo. Siguieron días que para Olga fueron de felicidad sin nubes. Todos los días ella vio a su prometida, y la bondad y los maravillosos regalos con los que le encantaba colmarla parecían confirmar tus sentimientos. Solo una gota de hiel cayó en su copa de felicidad. Fue una reunión con Chirán. Este cruzó con ella cuando volvía a casa de un paseo con su Pramati, un escalofrío helado se apoderó de ella cuando captó su mirada, ardiendo de pasión y hostilidad irreconciliable. Cuando ella le relató a Suramati la impresión de ese encuentro, él les aconsejó que no separarse del talismán que se le dio, y le enseñó cómo usarlo para defenderse en caso de que el satanista se atrevió a atarlo abiertamente. Olga se calmó. Creía ciegamente en el poder del talismán y notó que sus sentidos se habían desarrollado extrañamente desde el momento en que comenzó a usarlos. Eso. A medida que diferentes tipos de personas se acercaban a ella, sintió ahora un olor agradable, ahora fétido, su cuerpo fue atravesado por una corriente caliente o, en otros momentos, helado. Ella se dio cuenta. También que el acercamiento de su Pramati fue acompañado por una brisa clida, una música maravillosa y armónica, similar al canto suave. Al conocer a alguien satanista, entonces, el torrente glacial de aire que salía de él la hacía temblar, su respiración se detuvo y la cabeza le daba vueltas por los repentinos y confusos sonidos que sacudían todos sus nervios. Unos 10 días después del compromiso hubo un concierto y una recepción en el Palacio de las Amazonas. Olga, no sin embargo, se retiró a sus aposentos. La fiesta le era indiferente ya que su Pramati no estaba allí, él había venido por la mañana, por la tarde tenía asuntos que atender. Olga prefería estar sola. Su entrega a él fue tan completa, que evitaba el ruido y la multitud. En el palacio, ocupó un alojamiento que constaba de un dormitorio y una habitación con terraza, decorada con flores raras, una alta reja de bronce dorado, cubierta de enredaderas, separaba la terraza del jardín. Los muebles livianos que parecían hechos de coral, esparcidos entre las plantas, predispuesto al descanso. La habitación, decorada en tonos rosas y plateados, era elegante, una lámpara rosa iluminó desde arriba, con una suave penumbra, el retrato de su Pramati, traído el día anterior. Olga le había pedido retrato para, como ella dijo, tener siempre su imagen con ella, en los días que él estaba fuera, y este último le había enviado una foto de cuando era mucho más joven.
Sentada en el mullido sillón frente al retrato, Olga contemplaba la amada imagen. Le pareció que los rasgos expresivos de Supramati cobraron vida, mientras que sus grandes ojos parecían reales. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, haciendo que Olga se estremeciera en lágrimas. Su ligero vestido de noche, cuello y brazos desnudos. Al mismo tiempo, se escuchó un crujido, acompañado de un gemido, similar al rugido de un animal. Sobresaltada, se enderezó, sus ojos buscando la causa del ruido mientras el vendaval. La escarcha continuó a través de la habitación. De repente, la cortina rosa, bordada en oro, que separaba la sala de la terraza, se echó hacia atrás, y en el umbral apareció Chiran. Estaba tan pálido como un cadáver, sus rasgos distorsionados y sus ojos negros como el carbón reflejado pasión salvaje. ¿Qué significa su apariencia, señor Ridgwell? ¿No sabes que el prohibida la entrada a mis aposentos a los hombres, sin autorización expresa de nuestro presidente? Preguntó Olga, midiéndolo con un tono helado. Quería verte, respondió Chiran en un tono triste. Cualquiera que quiera hablar conmigo debe hacerlo en la sala de recepción, no tienes nada que hacer aquí y no tienes derecho a molestarme. Por favor vete inmediatamente. Una mueca maliciosa torció el rostro de Chiran. Vine aquí a reclamar mi derecho a amar y no me iré hasta que me explique ante el dama. Sabes que te amo, y mientras vivas no pertenecerás a otro. Quiero saber si es cierto lo que dice todo el pueblo sobre su matrimonio con ese forastero hindú, Bade. De un miserable hechicero, y suficiente. Interrumpió Olga caloradamente, dando un paso hacia él. Mucha impertinencia de tu parte. No eres mi tutor ni mi padre para venir a amonestarme y criticarme. Yo soy libre de casarme con quien quiera. Cuidado con afrentar y denigrar a una persona que simplemente puede aplastarte como un gusano. Sí, estoy comprometida con el príncipe Supramati, a quien amo. Con toda mi alma y de quien pronto seré esposa, tu pasión por el contrario solo me sugiere asco y lo odio. Verás. Y ahora que lo ha escuchado personalmente de mí, fuera de aquí, Chiran estalló en carcajadas. Me estás echando, mi belleza, y sigues siendo tan grosera. Pero me gusta, mira, no me considero derrotado y aún mediré fuerzas con tu extraño. Primero obtenemos rostros y luego veremos quién se lleva el premio, la hermosa novia, él o yo. Hábilmente sacando un orbe brillante de su bolsillo, comenzó a girarlo frente a sus ojos. Olga se tiró hacia atrás como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. El olor fétido que se esparcía de repente en la habitación la asfixió. Sin embargo no perdió el conocimiento y, recordando el regalo de Supramati, se lo arrebató del cuello y levantó la mano con el misterioso talismán. La gota púrpura dentro del cáliz se encendió de repente. Del talismán fluyó un torrente de chispas doradas, y la habitación se llenó de un aroma dulce y vivificante. Chiran rugió furiosamente y comenzó a retorcerse bajo la lluvia de salpicaduras doradas que caían sobre él, como si lo estuvieran quemando. Su esfera se extinguió en la columna de humo negro, y luego se rompió en cientos de pequeñas esferas negras, explotando inmediatamente, emitiendo nubes de animales repugnantes, ranas, serpientes, ratones, etc. Toda esta inmundicia se arremolinó por un momento en él gritando y chillando, cayó al suelo y luego se arrojó sobre Chiran. A los gemidos y amenazas a Olga, Chiran se defendía de la repugnante pandilla que lo atacaba ferozmente. En ese momento, en uno de los rincones oscuros de la habitación, se encendió una luz roja que se convirtió en más y más brillante, luego hubo un clic ominoso y... En ese fondo rojo sangre, de repente, apareció la figura baja de un hombre de negro con una horca en la mano. Sin darse cuenta, aparentemente en presencia de Olga, levantó su tridente, dibujó un triángulo de fuego en el aire, y el manada demoníaca desapareció. Chiran cayó, pero el extraño se levantó de inmediato. Si era un demonio o simplemente un hermano satanista de alto nivel, que había entrado ayuda del presidente de la logia de Lucifer, Olga no estaba en posición de saber, ella estaba totalmente exhausto. Su cabeza daba vueltas, el suelo se le resbalaba de los pies, y finalmente perdió el conocimiento, apretando convulsivamente el talismán contra su pecho. Cuando abrió los ojos, se vio a sí misma acostada en la cama, una luz que cayó de una gran lámpara iluminaba la alta figura de Supramati, inclinado sobre ella, con su mano en su cabeza. ¡Ay, qué horror! Chiran quería matarme o hechizarme, exclamó Olga, poniéndose de pie de un salto. Ahora.
Todo lo que tenías que hacer era resistir adecuadamente y él se escapó, dijo el príncipe, sonriendo. Felicitaciones, mi querida novia, luchaste valientemente. Incluso podría advertirle del ataque del pícaro y venir ante mí sin mi ayuda, pero quería que aprendieras a defenderte, porque los ataques de Chirán apenas comienzan. No retrocederá ante la primera derrota y el infierno está bien. Inventivo. Ahora, cálmate y duerme, pero primero toma esto. Él le entregó un pequeño frasco de cristal con tapón de oro lleno de un líquido rosáceo. Olga tomó el contenido sin objetar. Incluso por unos momentos, sintió el contacto de los dedos delgados del mago sobre su frente, pero pronto cayó en un sueño profundo y revitalizante. La tarde de finales de otoño era maravillosa y cálida, el sol se estaba poniendo y una suave brisa, un agradable frescor azotado desde el mar. En la terraza del pueblo visitado hace unos días por Ebramar y Dakir, en el mismo sofá, yacía la joven enferma. Aún más pálidas que antes, tus manos agitadamente retorció la cinta alrededor de su cintura. Profundamente nervioso, no sabía si la angustia opresiva o la desesperación estaban estampadas en mi encantador rostro. A unos pasos de ella, sentada una anciana delgada y severa, que leía con tono abatido la descripción de un viajar. No me está escuchando, señorita Edith. Estás cansado, el compañero se ha detenido de repente, y su rostro delgado no hizo ningún intento por ocultar su decepción. Sí, querida señorita Elliot. Me duele la cabeza y voy a tratar de dormir, de cualquier forma, la paz y el silencio me hacen bien. Vaya a dar un paseo, la señora está libre esta tarde si necesito algo, llamaré a Mary. Después de que el compañero se fue, la niña se levantó bruscamente y caminó alrededor del terraza, pero aparentemente cansada, se sentó de nuevo, se cubrió los ojos con las manos, y en sus dedos afilados brillaron algunas lágrimas. Edith era estadounidense, hija única del millonario Daniel Dixon, ella perdió a su madre poco después, nació y creció bajo el cuidado de institutrices. Dixon no se volvió a casar, totalmente absorto en negocios y bienes, ni siquiera tuve tiempo de cuidar al niño, aunque lo amaba mucho. Y gastan ríos de dinero en su educación y diversiones. Amenina creció entre el lujo imperial, mimada y adorada por todos los que la rodean, se necesitó toda la bondad y la pureza de Edith para no te mimes en la adulación. Abundantemente prodigado, ¿eres un mensajero del cielo que vino con la respuesta a mi llamado a Dios?, le preguntó. Ella tiembla, ¿dónde debo seguirte? Una sonrisa casi imperceptible cruzó los labios del desconocido. Sin responder, abrió una capa blanca, similar a la suya, envolvió a la niña en ella, le puso una capucha en la cabeza, la tomó de la mano y la condujo escaleras arriba. Abajo, esperaban un barco protegido con una góndola. De largo, pintado de blanco y con un brillo fosforescente, su pura proa estaba bordeada de un cáliz dorado, envuelto en rayos de luz. 4 remeros con túnicas blancas, bordados con oro, sentado junto a los remos. Como en un sueño, Olga subió al bote, el desconocido se acomodó a su lado y la extraña embarcación voló entre las olas. Primero fueron a lo largo de la orilla rocosa, luego el bote entró en una honda. Cala se deslizó en una grieta que se abrió como por arte de magia, y por el largo, bajo y bóvedas, a través de un pequeño lago, entraba en otro canal aún más largo y suntuoso, que conducía a una amplia cueva, iluminada por nadie sabía dónde. Al fondo, escalinatas excavadas en la roca conducía a una galería de columnas. 205 La ira divina J.W. Rochester. El extraño ayudó a Edith a salir del bote y la llevó a una gruta abovedada redonda, inundado de luz azul, una cortina púrpura con un inmenso cáliz radiante, bordado en oro, cubierto una parte de esa iglesia o capilla. A unos pasos de Corina, en el suelo, había una almohada de terciopelo. El extraño tomó a Edith hacia ella y le ordenó que se arrodillara. Prepara tu alma para el gran momento de recibir la verdadera fe y la sangre de Cristo. Ordenó en un tono severo y se retiró. La luz azul se extinguió y solo la copa dorada brilló en la oscuridad con una luz fosforescente. Temblando como si tuviera fiebre, Edith permaneció de rodillas, con las manos cruzadas sobre el pecho y susurrando la única oración que conocía. De repente, la cortina se abrió, revelando el santuario inundado de luz cegadora. En el centro, sobre unos escalones, se alzaba un altar de piedra y sobre él un gran cáliz de oro, coronado por un crucifijo y rodeado de haces de luz. De dentro salió una llama que ahora subió, ahora bajó, esparciendo miles de chispas a su alrededor. Alrededor del altar se puso de pie 12 caballeros inmóviles, con túnicas plateadas,
yelmos alados, empuñando grandes espadas relucientes en las manos. Entre los caballeros también estaba el que había traído a Edith. Frente a todos estaba un anciano alto con barba blanca y una casulla blanca. Tuya del pecho colgaba una insignia de oro, que representaba un símbolo místico, coronada con la cruz del cáliz. En su cabeza brillaba una antigua corona de 7 puntas, y en cada punta brillaban gemas. Bello y serio rostro expresaba majestuosa tranquilidad y en los grandes ojos claros se reflejaba una poderosa fuerza de voluntad, capaz de escudriñar las más pequeñas complejidades del alma humana. Por alrededor un minuto, la mirada melancólica del anciano reverente se posó en el rostro de Edith. Tu súplica apasionada a la divinidad ha sido escuchada, hija mía, dijo en un sonoro y melódico. Toda oración sincera tiene derecho a ser contestada, pero antes de darle fe y vida, debo decirte algunas palabras. Te consideras rico solo porque tu padre amasó montañas de oro. Del oro creó un dios para sí mismo, y, sumergiéndose en intereses materiales, con alma y cuerpo, sofocó en sí mismo la soplo astral, rompiendo cualquier vínculo entre los mundos, el visible y el invisible. Vienes aquí pobre de espíritu, porque nada adquirido de los bienes espirituales, los únicos que enriquecen el alma. El mundo del que saliste es peor que el infierno, allí reinan la maldad, el vicio y el sacrilegio. Ciego de orgullo y desenfreno, la humanidad baila despreocupadamente al borde del volcán y no oye rodar a los sordos de la ira divina. Pobres esos pigmeos que son incapaces de prever la destrucción, cuando la tierra debajo. Sus pies tiemblan, el oro amontonado en sus palacios no los salvará, y adoraron a Satanás, que lo empuja a la muerte, no hará nada para ayudarlo, porque él mismo es una criatura del Todopoderoso. Enséñame, sierva celestial, a ser digna de la gracia de mi Creador, murmuró Edith. Encantado. Nadie me enseñó jamás a amar a Dios y a buscar el camino hacia él, pero si puedes instruirme, renunciaré al maldito oro, que endurece el corazón y lo arrastra al pecado. El anciano se acercó, le puso la mano en la cabeza y Edith sintió que un calor la recorría. Todo su cuerpo, es una prueba muy dolorosa la que asumes renunciando al oro y a todos los placeres. ¿Qué proporciona? La sociedad que lo rodea hará aún más difícil esta prueba. Para el vicio no hay nada más odioso que la pureza, nada irrita más a un egoísta y a un libertino que caridad y abstinencia. Repito, seréis odiados, cubiertos de insultos, porque no os entenderán. ¿No tienes miedo de atacar abiertamente al mal? ¿Será su fe lo suficientemente firme para lograrlo, invulnerable a las flechas envenenadas que le serán dirigidas, y no escuchará nada más que la voz de su conciencia, en lugar de los hombres diabólicos que la rodean? Los hermosos ojos de Edith brillaron con fe exaltada. Lucharé y rezaré para que Dios me sostenga, me dé fuerza para ir hacia la luz, ámela a pobres y usar el oro solo para bien, si Dios me prolonga la vida, porque la ciencia ya me condenó muerte. El anciano sonrió. La ciencia ciega la condenó, pero la sangre limpia de Cristo la sanará. Hizo una señal con la mano. El joven caballero que la había traído se acercó a ella y la llevó al altar, luego la tomó de las manos y las mantuvo bajo el chorro de gotas de fuego que derramado del cáliz. Recibe el bautismo a través de la luz. Que vuestra salud sea restaurada, la del cuerpo y del alma. O habló en voz alta. Le parecía que la quemaban en la hoguera. Aterrada, Edith vio que de su del cuerpo salieron columnas de humo negro. La cabeza le daba vueltas y sintió que perdía el conocimiento. Pero en este momento el caballero la ayudó a levantarse de nuevo, y cesó el mareo. Entonces el anciano de barba blanca se acercó a ella. En su mano llevaba el cáliz con el líquido de fuego, que llevó a los labios de la joven, diciendo, recibe la vida eterna de la sabiduría divina, tomad los bienes celestiales que os harán capaces de caminar a la perfección. Ciego antes recuperar la vista ahora, indefenso, vuélvete fuerte para domar al bestia salvaje que desgarra y devora a sus hermanos. Tómalo y serás digno de la gran gracia que te corresponde obtener. Edith tomó el líquido inconsciente y casi de inmediato sintió una corriente caliente para romperse en millones de átomos. Lo que pasó después, ya no lo recordaba. Un vago ruido la trajo a la realidad. Estaba recostada en su sofá en la terraza mientras la doncella Mary, pálida y alarmada, la señorita Elliot, se paró a su lado y se frotó las manos. ¿Y los templos? Dios mío, ¿cómo puedes ser tan descuidado?, le reprendió su acompañante en cuanto Edith abrió los ojos. Con tu enfermedad, pasarte toda la noche en la terraza. Mira tu vestido, húmedo de sereno, y esta tonta de Mary durmiendo en lugar de cuidarla. ¿Qué dirá tu padre si sabe a partir de ese? Edith sonrió y se enderezó. Tranquilícese,
Querida señorita Giot, Mary no tiene la culpa, yo fui quien me la prohibió alterar. Papi no sabrá nada, porque ya no estoy enferma. Dormí muy bien y me siento fuerte como siempre. De hecho, la dama se ve bien, si no lo es el rubor brillante en sus mejillas. Por la fiebre, le replicó a su acompañante, mirándola escrupulosamente. Edith se rió entre dientes y anunció que todavía quería dormir un poco más, ya que el sol aún estaba afuera. Se había levantado, corrió a su habitación y se encerró. Lanzándose en la primera silla, agarró el cabeza con las manos. ¿No sería todo un sueño?, murmuró. Edith respiraba con dificultad y la pesadez y el ardor habituales en su corazón desaparecieron. Un nuevo pensamiento vino a su mente, y ella, acercándose al espejo, comenzó a examinarse a sí misma, sorprendido por el cambio que ha tenido lugar. Donde había ido esa palidez enfermiza, las sombras azuladas debajo de los ojos y la mirada borrosa. Su tez rosada reflejaba frescura, los ojos brillaban, mientras en la boca pequeña, todavía pálida el día anterior, estaba sonrojada y sonriendo felizmente. El organismo joven en verdad respiró vida y salud. De repente, Edith se estremeció al ver una fina cadena de oro alrededor de su cuello que nunca antes había visto antes. Sorprendida, agarró la cadena y sacó un gran relicario de su vestido, en él colgaba un ocáliz tallado en un enorme diamante, y en su interior brillaba una gota roja, alrededor, en un borde de oro, estaba grabado, él saciará a los sedientos de luz. El milagro ocurre para los creyentes y a través de tu fe harás milagros para los humildes y los pobres, mientras que la copa se llenará de gracia divina. Temblando de emoción, Edith contempló aquella joya, prueba de que los acontecimientos de anoche no fueron un sueño sino una maravillosa realidad. En un arrebato de gratitud, ella cayó de rodillas, agradeciendo a Dios por su curación milagrosa, luego besó el relicario y susurró tono de conmoción: mi querido regalo, nunca me separaré de ti, porque fuiste dado por aquel que vida salvada. Tendremos que llevar la gracia de Dios a través de las chozas. Desde hoy dejo el placeres fútiles, y el oro acumulado por mi padre se utilizará para aliviar el sufrimiento humano. La sorpresa del señor Dixon fue indescriptible cuando vio a su hija en la mesa del almuerzo, muriendo en Eva, ahora vendía salud. No creer en los milagros y temer la cura no pasó de una reacción falsa. El banquero organizó una reunión de los médicos más destacados. Estos también, con genuina sorpresa, solo pudieron confirmar que el niña fue completamente curada. «¡Qué increíble fenómeno te pasó, hija mía!», dijo el banquero besándola. «No es un fenómeno, papá, fue un milagro. El propio maestro no le dijo que solo uno el milagro podría salvarme. Oré a Dios y él hizo lo que la ciencia no pudo». Contento de verla en perfecto estado de salud, Dixon no quiso discutir y se contentó con una risita. Poco después, partió en un viaje de negocios, pospuesto varias veces por enfermedad. De la hija cuando estuvo sola, la vida de Edith cambió por completo, causando asombro en quienes la rodeaban. Sus costosos vestidos ni siquiera fueron sacados del cajón, ella vestía de blanco, simplemente mojigato dejó de usar cualquier tipo de joyería y evitó las fiestas ruidosas. Al mismo tiempo, empezó a visitando incansablemente a los pobres y enfermos de las afueras de la ciudad, haciendo grandes obras de caridad suma de dinero. Aparentemente, la rueda alta se volvió repulsiva para él, ella lo evitaba y vivía meditando horas y horas en la terraza. No podía olvidar la gruta misteriosa, donde había alcanzado la salud y donde sus ojos adquirieron la visión de la verdad, pero lo que más marcó su mente fue ese extraño hombre. Su hermoso rostro la perseguía como una aparición celestial. ¿De dónde habría venido? ¿Quién era él? Como sería tu nombre, a menudo lo veía en sueños y, a veces, especialmente después de la oración de la mañana, le parecía que él estaba cerca. Un evento, sobre todo, lo impresionó profundo y la dejó perturbada. No lejos del pueblo vivía una mujer pobre, viuda de un obrero muerto en un fuego. A causa de la desgracia que le había sucedido, la desventurada mujer enfermó gravemente, sin embargo ella se recuperó, aunque pasó por muchas necesidades con su hija de 5 años. Cuando fue Edith se interesó por su destino y aportó mucho bienestar a su hogar. Pero una nueva desgracia sobrevino a la pobre mujer. Su única hija enfermó de neumonía y pronto la enfermedad tomó tal forma que el médico anunció que la niña no tenía remedio. La desesperación de la pobre madre despertó en Edith una profunda piedad. ¿El médico no puede hacer nada? Pagaré el tratamiento, no importa lo caro que sea. Puede ser, ella fue al médico.
Solo un milagro puede salvarla, y si no es así, no pasará la noche, respondió. Se encogió de hombros y se despidió. Edith se estremeció. Ella fue salvada por un milagro, porque entonces ciega la ciencia humana, podía rendirse a la humillación de la ciencia divina tomando resueltamente la mano de la viuda, la condujo al crucifijo, colgado en la pared, un regalo de Edith, porque dondequiera que iba a dar una ayuda, condujo a la reproducción del Salvador. Oremos, dijo ella, para que el Dios misericordioso sane a tu hija. ¿Es él el verdadero médico? Dependiendo de su fe, puede ser capaz de acomodar su solicitud. La voz de la niña sonó tan firme que la pobre mujer, embelesada por ella, cayó de rodillas y su alma doliente ascendió en ferviente oración. Edith también oró. De pronto, una voz sonora, ya escuchada por ella y que reconocería en él en medio de miles, le dijo al oído: toma el medallón y reza. Edith, temblando, se quitó el relicario, lo apretó en su mano, y, ¡oh, milagro! Unos minutos después, en el copa se encendió una llama, y luego aparecieron 3 gotas rojas, que Edith colocó con cuidado en la boca entreabierta del paciente. En ese momento, le pareció que al lado de la cabecera de la cama apareció ante la alta figura del caballero misterioso. Este le sonrió y la saludó con la mano. Al día siguiente el niño ya estaba recuperado. Edith, sin embargo, estaba intrigada y un poco atemorizado. ¿Quién era ese hombre extraño que le parecía real y sin embargo parecía un nació y le habló como un espíritu, pero qué importaba si era un hombre o un ángel? Ella lo amaba y estaba dispuesta a dedicarle su vida y a practicar la caridad en su nombre. El regreso de Mr. Dixon trajo a la joven una serie de problemas y escándalos con su padre. Feliz por la curación de su hija, el banquero comenzó a organizar bailes y almuerzos, recibir numerosos visitas y anima abiertamente a 2 pretendientes a la mano de su hija, visiblemente enamorada de. ¿Está por ahí? Estaba impresionado, sin embargo, por la aversión no disimulada de Edith a los placeres mundanos y su sencillez puritana, incluso enfadándose cuando sus divagaciones llegaban a sus oídos sospechas. Una mañana llamó a su hija a su oficina y la sometió a un severo interrogatorio. ¿Qué significa toda esta tontería? Vas vestido de mendigo por las chabolas de las afueras y da la espalda a todas las personas decentes que nos visitan. ¿Sabes lo que dicen de ti? Que después de tu curación, perdiste la cabeza, y su comportamiento ridículo refuerza estos rumores. Es cuando es hora de ponerle fin y aceptarlo. Edith estaba profundamente disgustada. Nunca había visto a su padre tan enojado, pero no podía y no lo hizo. Quería renunciar al placer espiritual que le proporcionaban sus visitas a los pobres y a los que sufrían. Cuando unos días más tarde rechazó categóricamente a sus 2 pretendientes, Dixon fue una bestia y anunció que había tenido suficiente de Europa y por lo que iba a volver a América. Esperaba que en su tierra natal, en un ambiente habitual, su hija volviera en sí. Por cierto, tomaré medidas para acabar con tus rarezas y vergonzosas fantasías. Tal decisión fue un duro golpe para la pobre Edith. Tendría que salir de la casa, en las afueras desde donde se localizó la misteriosa cueva, escenario del suceso más extraño de su vida. El más era doloroso que se encontrara separada de ese lugar por el océano, alejada de ese enigmático ser. Quizás un genio de las esferas, pero al mismo tiempo una de las personas más encantadoras que jamás haya visto. Encontrará a quien amó con todas las fuerzas de su alma. Ni las súplicas ni las lágrimas para que se quedaran en el pueblo ayudaron, solo reforzaron al señor Dixon. Las sospechas de algún asunto secreto de su excéntrica hija. En el día señalado, el avión del banquero los llevó a América. Después del ataque del satanista, hubo un tiempo de paz para Olga. Chiran ni siquiera apareció. En sociedad, viajaba por negocios, decían. La relación con el novio se hizo cada vez más amigable. Suramati pasaba algunas horas al día con ella, y en largas conversaciones, trataba de impartirle conocimientos, aumentar su horizonte intelectual y prepararla para el papel de esposa de un mago. Como Olga tenía una inteligencia innata y el amor la inspiró con el deseo de levantar incluso a la persona adorada, ella escuchaba sin mostrar fatiga todo lo que él siempre le transmitía. Manera muy interesante. Las conversaciones, por supuesto, cubrieron conceptos generales. Sin embargo, Olga entendió que su futuro marido era un hombre extraordinario y que, sin duda, lo esperaban varias sorpresas. Unos días antes de la boda, Supramati entregó a su prometida los regalos de Bramar, un ataúd antiguo de oro macizo que contiene una corona de flores con pétalos de color blanco plateado y copas fosforescentes. Sin duda, un objeto magnífico y de valor incalculable.
El segundo regalo era una caja con un frasco de líquido incoloro con unas pastillas blancas perfumadas. Supramati le expliqué que debía tomar una de esas pastillas todas las mañanas, y el día de la ceremonia todo el contenido del vial, sin mencionar, sin embargo, que el regalo de Bramar había con el propósito de fortalecerla ante la unión y prepararla para el rol de esposa del mago. Finalmente llegó el día de la boda. Acompañado por una suntuosa procesión de amigos amazonas, Olga se dirigió a la gran catedral, donde se iba a celebrar la ceremonia. Fue encantador. El vestido de novia, regalo de Supramati, despertó fascinación y envidia de toda la comunidad. Era todo de encaje, de esos que ya no se hacen, porque el secreto mismo del tejido mágico de las antiguas encajeras se perdió durante el difícil momento de la invasión. De los amarillos. ¿Y quién estaría ahora dispuesto a probar un oficio como ese, cuando la reducción del trabajo era el gol de la temporada? La corona, enviada por Bramar, adornó su cabello y cayó de maravilla. Bueno, aunque estaba muy nerviosa y pálida. El hecho es que ella había estado sufriendo de un extraño calor que recorre su cuerpo, aliado a su mayor sensibilidad a las impresiones desagradables que algunos de sus amigos le causaron. También se sintió mal durante la ceremonia, el calor que emanaba de Supramati le pareció inaguantable. Tuve la sensación de estar en una especie de círculo de fuego, ráfagas abrasadoras de aire le dificultaban la respiración y cuando el novio le puso el anillo, pareció quemarla. Solamente la presencia de Supramati le infundió nuevos ánimos y afrontó valientemente la debilidad que había dominado. Después de la ceremonia llegaron los saludos y todas las sensaciones incómodas desaparecieron. Por él encantó, reemplazado por una conciencia de fuerza y un bienestar extraordinario. Ella estaba feliz por haberla unido el destino a tan maravillosa persona. El matrimonio del extremadamente rico e interesante príncipe hindú había sido largamente el tema favorito del chismorreo de los chismosos y la ociosa curiosidad de la multitud. Entonces el cuadrado y en las calles frente a la catedral estaban atestadas de gente, y una masa compacta se apretaba alrededor del coche tallado e incrustado de los recién casados. Una multitud no menos numerosa rodeó el palacio de Supramati, mágicamente iluminado. Guirnaldas luminosas de flores variadas perfilan en líneas de fuego las fuentes y torres, perderse en los senderos del jardín, brotar alrededor de corrientes de luces brillantes. En los salones del palacio se reunía toda la flor y nata de la capital. El vino, llevado a la salud de los jóvenes pareja, fue objeto de fascinación para los expertos. Nunca habían probado tal néctar. Delicioso, que, por cierto, no tenía nada de extraordinario, como los vinos en las bodegas de los palacios de Supramati tenían la misma edad que su dueño. La fiesta estaba en su apogeo cuando Supramati y su joven esposa se fueron sin ser visto, dejando a Dakir y Narayane a cargo de los invitados. A través de una galería de vidrio, subieron las escaleras alfombradas y cubiertas de flores hasta en las habitaciones de la joven princesa, luego, cruzando un pequeño y elegante tocador, entraron en el dormitorio, amueblado con lujo imperial. Era obvio que Supramati, mientras quisiera, sabía cómo ser un digno sucesor de Narayane y su gusto refinado. Pálida y nerviosa, Olga entró en la habitación con la cabeza gacha. Supramati la atrajo cariñosamente junto a él y la besó, pero de repente se estremeció y se volvió rápidamente. Tus grandes ojos, chisporroteó y levantó la mano en señal de amenaza. Sorprendida, Olga miró en dirección a la mano de su esposo y un grito de terror. A 2 pasos de ella, casi tocando la cola de su vestido, subía la cola de un serpiente enorme, su cuerpo escamoso se retorcía y sus ojos verdes miraban fosforescentemente al joven mujer de mirada endiabladamente cruel, su repulsiva cabeza se asemejaba a una calavera de esqueleto y estaba envuelto en una especie de resplandor sangriento, de sus fauces abiertas goteaba espuma fétida. Brillaba como una lanceta de acero, su lengua inusualmente larga estirada, tratando de alcanzar a la chica. Ahogado por el aliento fétido que golpeaba su rostro, Supramati retrocedió abrazando a su esposa, en su mano levantada encendió una llama, la piedra de su anillo mágico en su dedo se encendió en una luz y el retumbar de un trueno lejano hizo temblar las paredes de la habitación. ¿Cómo te atreves a acercarte a un mago, criatura diabólica? Lo pagarás caro. Gritó Supramati amenazadoramente, desenvainando una daga de hoja lisa que ondeaba como una llama.